¿Tuviste algún profesor que marcó tu vida y alguna vez notaste si estaba estresado o muy cansado? A lo largo de la carrera en los ciclos, el doctor Jiménez. Porque para cuando estaba en quinto ciclo y llevaba el curso de farmacología, justamente eran varios cursos cargados, tuve problemas. Entonces, más que nada problemas emocionales, digamos así. Y el doctor fue mi tutor. Entonces, como fue mi tutor designado en todo ese ciclo, fue quien me ayudó a poder organizarme mejor y poder aprobar todo lo que tenía. Bueno, tuve un maestro, sí que, bueno, lo sigo teniendo, un maestro que me apoyó siempre, es muy dedicado a lo que hace, ¿no? Y bueno, él nos contó que él tiene una enfermedad crónica y aún así le gusta seguir enseñando, ¿no? La doctora Delfín se ha esforzado bastante por ocasionar que tenga un desarrollo de personaje total, porque para mí es como un antes y un después de haberla conocido. A pesar de que esté, no sé, muy cansada, muy estresada por todos, ella siempre, me acuerdo que nos direccionaba, nos encaminaba, porque no quería que hagamos las cosas mal. Entonces siempre nos decía cómo hacerlas bien. Sí, el doctor William Soligo es un doctor que es muy apasionado con lo que hace, ¿no? Le encanta la docencia. Sí, de hecho, en los exámenes finales el doctor es, además de estar cansado, ¿no?, por su arduo trabajo, es muy dedicado a lo que hace. Le encanta enseñar sobre porcinos, se dedica a ello y inculca su pasión por los porcinos, ¿no? De hecho, también esa fue una motivación para hacer prácticas en porcino. Fue lo que me gustó y gracias a todo lo que nos contó sobre su experiencia. Cada mañana, los docentes de diferentes partes del país se levantan pensando en que tienen que seguir formando nuevas generaciones, pero muchas veces no sabemos que ellos pueden estar cansados, frustrados, agotados o tener algún estado emocional que no los hace sentirse satisfechos. Recientemente, estudios de la Universidad Católica del Perú determinó 40% de estrés en los docentes del país, ¿no? Esto está alineado al síndrome de Burnout. Esta es una situación que debemos tener cuidado y conocerla, ¿no? Por ello, hoy con María del Rosario Rivas Plata vamos a hablar sobre cómo es la vocación del docente y cómo afecta estas condiciones de trabajar bajo situaciones adversas y cómo la relación del docente con los alumnos podría estar afectando al docente en su tarea educativa. Hablaremos de la vocación de ser docente hoy. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenida, Rosario. Realmente es un gusto tenerte en el programa, especialmente para hablar Ser Maestra de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dani. Sí, contenta porque es una oportunidad también de poder difundir qué cosa es hoy la carrera de educación, ¿no? Realmente por ahí empecemos entonces, ¿no? Sabemos que ser docente es una tarea muy exigente, pero ¿cómo es que han ido cambiando los tiempos hasta el momento? Mira, desde mi experiencia, anteriormente nos han preparado para ser docentes de aula, pero ya con el transcurrir del tiempo se nos van agregando otras posibilidades de abrir más nuestro campo docente a otros espacios, ¿no? Entonces, no solamente somos profesoras de aula, tanto de inicial, de primaria, de secundaria, sino que también somos profesionales de la educación en otros espacios, las municipalidades, los hospitales, porque hay un servicio educativo hospitalario que está llevado por docentes. Están también los organismos internacionales, están las empresas que buscan siempre gente que lidere ciertos aspectos que tienen que ver con la gestión de programas. Entonces ha cambiado en el sentido de los contextos también, ¿no? Mucho. La amplitud en donde puede ejercerse la docencia se ha visto diversificada, ¿no? Bastante diversificada, pero también nos hemos dado cuenta que necesitamos ahora otros aspectos para complementar la carrera. Podríamos estar hablando del docente tradicional, entre comillas, al docente moderno, de repente con herramientas actualizadas. Sí, porque hay un hito histórico en la vida, pienso, de todos los profesionales, y es el hecho de la pandemia, ¿no? El COVID-19 nos puso
en un escenario distinto al que antes estábamos En un gran acostumbrados. En un gran reto. Primero, el tema de entrar al uso de las tecnologías, estas herramientas informáticas, poder cambiar ya el discurso de lo presencial a lo virtual fue para nosotros bien retador, ¿no? Ujú. Y ha habido cambios, digamos, justamente en este contexto, la forma como el docente ha tenido que exigirse dependiendo si era un docente de primaria, de inicial o de secundaria, porque son poblaciones totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Conversaba hace un par de semanas con docentes de secundaria que han sido sus alumnos quienes les han enseñado el tema de trabajar con herramientas informáticas. Qué interesante. Muy interesante. En el caso de primaria, también los niños tenían muchas habilidades ya desarrolladas porque, bueno, son de esta era, ¿no? Y en el caso de inicial, ahí sí ha habido mayor dificultad porque los profesores han tenido que entrar a utilizar todas estas herramientas tecnológicas, pero no así los niños, porque también tenían dificultades de acceso a la televisión, una tablet, al internet, entonces al acompañamiento que necesitaban de sus familias para estar trabajando estas propuestas que hizo el Ministerio de Educación de los programas, por ejemplo, Aprendo en Casa, ¿no? Ujú. Y esto nos lleva a una situación. Para poder enfrentar todas estas situaciones, es importante hablar de la vocación de docente, ¿no? ¿Cómo es desde tu experiencia, entiendes, la vocación? ¿Qué implica tener una vocación docente? Yo pienso, Dani, que el hecho de que el profesor vaya por el servicio a los demás, eso no ha cambiado, no ha variado. Es más, me parece que en estos tiempos eso es más fuerte. Aquella persona que quiere cambiar las sociedades, que tiene una vocación de servir al otro, está hecho para la profesión docente. Pero también nos damos cuenta que necesitamos tener otros elementos también académicos, conceptuales, que puedan incorporarse en la carrera, ¿no? El reto ahora es para el docente de ahora y también del futuro estar muy atento a todos los cambios que hay. El hecho de la pandemia, como ya te dije, nos enfrentó a un mundo totalmente diferente. Tenemos ahora otras circunstancias que tienen que ver con la inclusión en las aulas, porque la educación especial ya está cambiando. Los niños que son determinados, diagnosticados con ciertos síntomas leves, pasan a la escuela, a la educación básica. Entonces necesitamos nosotros también tener otras herramientas académicas para poder enfrentar eso. Entonces podríamos decir que este perfil de docente, donde se necesita tener herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas, ¿no? Importantes, también tiene que fusionarse con ese perfil de vocación, ¿no? De vocación, de mucha gestión, de mucho liderazgo y de creatividad. Eso último me parece bien interesante porque tenemos que enfrentar circunstancias donde el docente va a diferentes contextos y a veces no tienen todas las herramientas, no tienen toda la facilidad para poder desarrollar su enseñanza como quisieran. Entonces son poblaciones más exigentes, ¿no? Y cómo juega la creatividad, la innovación, ¿no? Un papel importante en esa tarea de vocación. A mí me parece que en la formación docente inicial lo más importante y lo que le debemos de dar nosotros a los futuros maestros de inicial, primaria y secundaria son muchos espacios de práctica, de poder enfrentarse a ese público futuro que van a tener, y no solamente son niños, son también padres de familia, son también otros espacios empresariales. Por lo tanto, necesitamos que haya mucha práctica, porque con eso también ellos van a tener mucha idea para poder enfrentar estas situaciones. Estábamos en esta semana en una actividad con estudiantes de educación en un centro educativo X para poder hacer una sesión. Y claro, como yo siempre les digo a los estudiantes de educación, una cosa es lo que tú piensas hacer en tu sesión, otra cosa es el momento que lo escribes y otra cosa en el momento que lo ejecutas, porque hay ciertos cambios. Entonces ahí nace el hecho de que tú puedas ser muy rápido, muy creativo para poder inmediatamente hacer los cambios que sean necesarios. Por supuesto, siempre pensando en los niños, ¿no? Y qué bueno que resaltes esta situación de que para que el docente vaya al aula mejor preparado, con un mejor perfil a las exigencias, es que desde su formación ya va viendo esa perspectiva, ¿no es cierto?
Si nosotros nos ubicamos en el docente que está en las aulas, ¿no? Y que de pronto tiene expectativas para poder cumplir metas y a veces no es fácil cumplirlas, ¿no? Entonces existen situaciones probablemente de frustración o situaciones en donde quisiera tener mayor expectativa, ¿no? Entonces, este docente va a tener que lidiar también con estados de repente emocionales, ¿no? Sí. ¿No? En este caso, ¿no? En este caso, ¿cómo es la convivencia del docente y cómo sería esta convivencia para que sea un poco más saludable las relaciones interpersonales, ¿no? Entre sus pares y también con el alumno? Hay investigaciones bien interesantes, una es de Ortega y La Torre, que más o menos fue en el 17 o en el 19, si no recuerdo mal, que ya identificaron que hay dos situaciones muy fuertes para los docentes, ¿no? Lo que es el estrés, y que puede ser un estrés moderado o muy alto, y también lo que es el hecho de sentirse mal frente a situaciones que no pueden enfrentar. Ya con el tiempo también se ha hablado ahora del burnout, ¿no? Y bueno, que eso después ya viene a recaer en este estrés muy, muy avanzado. Pero considero que el maestro debe de tener presente que, primero, él no es una persona que lo sabe todo, ¿no? Segundo, que tiene que tener espacios de otro tipo de actividades para que pueda distraerse, ¿no? Tiene que también tener un colchón de gente que lo apoye, sus compañeros, su familia, amistades, para que entre todos puedan sacar adelante a esta persona, pero también a uno mismo, no al grupo como a uno mismo. Ahora los colegios están organizados por redes. Entonces yo observo que en esto de las redes es una situación bien simpática porque cada cierto tiempo va tomando el liderazgo un director, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la UGEL 7, en la UGEL 2 hay 20 redes. En la UGEL 13 hay 16 redes de colegios y los profesores van tomando el liderazgo, pero sí observo que también están metiendo estas situaciones para que puedan bajar la tensión, el estrés, con otras cuestiones que tienen que ver con actividades que no necesariamente sean académicas, hacen incluso tai chi, se meten a cuestiones de baile y eso es bien importante, pero también respetar los horarios de trabajo. Esto nos lleva a la situación que el docente tiene que ser capaz de conocer que si quiere hacer una tarea adecuada, funcional y que también se sienta satisfecho con su labor que realiza, tiene que cuidar, ¿no?, a sí mismo, ¿no? Tiene que tener. ¿Qué recomendaciones les darías a los docentes, ¿no?, para que ellos tengan un bienestar psicológico, para que ellos sepan de que hay límites, ¿no?, y que también su tarea no es solamente ser docente, ¿no? Hay otras esferas. Sí, pues primero que la docencia no se puede dar en solitario. Nosotros necesitamos de otros espacios, de otros profesionales para poder hacer educación. Trabajo en equipo con los pares. Definitivamente con los pares. Ahora se habla mucho de un trabajo más colegiado, pero también se necesitan otros componentes y otros especialistas que puedan hacer un equipo de gente que atiende en los colegios, los psicólogos, la gente que es de salud pública, tienen que ver con todos estos aspectos, incluso personas que tengan que ver con estos aspectos de sociología, de antropología. Es muy importante que también ayuden al maestro. Y por supuesto trabajar mucho con las familias, porque las familias necesitan mucho del maestro. Y ese es el tema, porque generalmente, por alguna razón, nos piensan que los docentes somos personas que no nos enfermamos, que no sufrimos, que no tenemos familia probablemente, pero somos seres humanos como cualquiera. Y así como nosotros necesitamos darle fuerza a las familias, a los niños, a nuestros niños de las aulas, también nosotros necesitamos eso, ¿no? Rosario, ¿por qué es importante cuidar el rol que públicamente se conoce del docente? Es una figura de autoridad en el contexto educativo, ¿verdad? Y para el alumno, Entonces, ¿por qué cuidar este rol? ¿Qué importancia tiene que la percepción del alumno sea una percepción positiva, ¿no?, en relación a su docente? ¿Cómo esto influye en el aprendizaje del alumno? Claro.
Quienes estamos en las escuelas directamente trabajando con los niños somos los profesores, ¿no? Y directamente también con las familias. Pero si es que un docente tiene síntomas de estrés, tiene situaciones muy fuertes, socioemocionales, no va a poder trabajar bien con los niños. Y tiene que pedir ayuda. Tiene que buscar el pedir especialista. ayuda, y también en esta red de docentes tienen que darse cuenta cómo van ellos para poder ayudarlos, porque hay ciertas situaciones, yo no soy psicóloga, pero hay ciertas situaciones que algunas veces nosotros no nos damos cuenta, ciertos síntomas que los tenemos y no nos damos cuenta. Entonces, el soporte entre docentes es muy importante. Y como digo, un docente que no está bien, ¿no? Que no está bien estabilizado, no va a trabajar bien en la escuela. Y los estudiantes lo perciben, definitivamente, ¿no? Los que son más grandecitos lo perciben, ¿no? Los padres de familia, por supuesto, pero sí los compañeros de trabajo. Entonces es importante que también nosotros nos podamos mirar al interior qué cosa es lo que va pasando y estar atentos a ciertas señales que nos dicen también nuestros compañeros para poder salir adelante. Todas estas cuestiones pasan, ¿no? Pero siempre hay que estar apoyados. Tenemos que tener un soporte bueno de amigos, de aliados, de compañeros. ¿Cómo se ajusta una situación que una vez escuché a un panelista que decía, ¿no? A veces los niños les encantan las matemáticas, es su curso favorito, ¿no? Niños de primaria, porque de pronto están muy conectados, vinculados con su docente. Al año siguiente tienen otro docente y ahora ya no quieren las matemáticas, odian las matemáticas, no les gustan, no son capaces, no soy bueno para las matemáticas, dice. Pasa al otro año siguiente y va a depender de quién le toque. Entonces, ¿cómo el rol del docente, ¿no? está presente ahí entre las aspiraciones del estudiante, ¿no? la expectativa que tiene el estudiante para su aprendizaje? Hay una propuesta que es bien potente acerca de los organizadores de desarrollo, ¿no? Y hay uno de los aspectos que tiene que ver con el apego seguro. Los niños desde muy pequeños se van apegando a las personas. Entonces el hecho de estar cambiando, como dices tú, primero están con un profesor, después pasan a otro, eso no hace muy bien al estudiante. Hay experiencias ahora que en el caso de inicial, de primaria, sobre todo a los niños ya los están acompañando desde que entran al segundo ciclo de inicial, desde 3 años hasta los 5 años, y sacan, bueno, eso que se llama pues la promoción. Pero también en primaria están haciendo lo mismo, justamente por estos estudios que se han hecho en referencia al apego seguro, ¿no? Al apego positivo. Entonces también hay profesores que siguen desde el primer grado de primaria hasta el 6º grado, o también hay equipos de profesores que van acompañándolos, entonces como equipos entran al aula para poder trabajar con los niños y realmente no se sientan los niños probablemente abandonados, ¿no? Claro, cuando han estado tan acompañados de un maestro con el que se han sentido bien y de pronto cambiarlos, eso sí, la verdad que no es nada saludable. ¿Podría darse la premisa de que los docentes tienen que cuidar cuánto los alumnos pueden imitar sus comportamientos, ¿no? ¿En qué medida el docente se convierte en modelo para poder adquirir aptitudes, hábitos, ¿no? Y también esas expectativas de aprendizaje? Bueno, en inicial mucho se ve que los niños hacen todo lo que hace su maestra. Siempre cantan como la maestra, tocan la campanita como la maestra, cantan como la maestra, y eso un poco después se va quedando porque también los niños crecen. Claro. Los niños crecen, ya cada vez están tomando más autonomía, no pierden el cariño del profesor, pero van tomando más autonomía, y la idea sería que ellos, los profesores también los vayan soltando, ¿no? Vayan viendo que dando un poquito más de toma de decisión. De toma de decisiones, que eso finalmente también tiene que ver con el desarrollo natural o con la maduración de los niños, ¿no? ¿Y en qué medida esta situación, porque siempre se habla, el niño, el docente y la familia, ¿no? Sí. ¿El vínculo de la familia cobra un papel importante en la tarea que va a hacer el docente, o el docente podría sentirse frustrado si no tiene este vínculo? Esa es una triada sumamente importante para la educación. Nosotros no podemos hacer nada si no estamos acompañados de las familias. Entonces, recoger todo lo que las familias enseñan a los niños en casa,
y también las familias hacer lo mismo en la escuela. Entonces ahí vamos a poder articularnos, ¿no? Integrarnos la familia con la enseñanza, con la crianza de los niños. Recontra importante esta triada y que eso no se pueda perder. Por supuesto que cuando los niños van creciendo ya no quieren que el papá o la mamá los lleve al colegio, ya tienen vergüenza, en fin, pero para eso también siempre tienen que estar acompañados y sobre todo la tutoría. Es que es otro rol importantísimo que tiene el docente en estos momentos en las escuelas. Exactamente. Hoy en día se ha abierto la posibilidad de un trabajo multidisciplinario donde cobra un papel importante el docente, ¿no? En esta tarea que tú señalas. Sí, por eso que yo decía que nosotros, nuestra labor no solamente está hecha para un espacio, ¿no? Físico como es el aula, sino también para otros espacios. Excelente, ese es un avance que hoy podemos reconocer como una tarea exitosa en la función de educar a los niños, ¿no? En todas las edades, ¿no? Tú eres una voz autorizada como para poder señalarles a los docentes, ¿no? ¿Qué es lo que desde tu punto de vista ellos podrían reforzar, fortalecer para hacer una excelente docencia? ¿Cuáles serían tus mensajes para los docentes? Varias cosas, ¿no? Con lo que yo les digo a mis alumnas, miren las noticias, vean el contexto les habla cómo debe de ser la educación. O sea, enseñar de acuerdo a teniendo en cuenta el contexto. De todas maneras. Otra cosa es poder estar en permanente capacitación. La capacitación como un medio para fortalecer su tarea. Así es. Ahorita, por ejemplo, los profesores se están capacitando en todo lo que es inclusión, ¿no? Se están capacitando en estas situaciones que hasta ahora todavía no levantamos a raíz de la pandemia, con los rezagos que nos ha dejado esto en relación a estas competencias que tienen que ver con la matemática y con la comunicación, ¿no? Rosario, finalmente un último mensaje a todos los docentes. Nada, solamente decirles que la carrera de educación es una carrera hermosa, no conocemos aún todo el alcance que tiene. Tenemos otros espacios de trabajo que algunas veces los desconocemos. Tenemos docentes que son muy buenos alcaldes, docentes que son muy buenos regidores, docentes que son muy buenos empresarios, y eso le vamos enseñando a los niños. Hay que estar siempre mirando qué cosa es lo que nos dice la ciudad, qué cosa es lo que nos dicen las familias, para poder dar algún quiebre a la educación y que sea realmente más transformadora. Y solamente agradecer también por este espacio que nos han dado para poder saludar a los maestros y darles algunas ideas de a dónde podemos apuntar en el futuro. Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte y seguramente los docentes van a sentirse muy gratificados con tus palabras. Gracias, gracias, Dani. Un dato importante que hoy vengo a señalarles es que en los docentes se da un tipo de agotamiento específico que hace que los inhiba a seguir trabajando con todo ese potencial que podrían estar rindiendo en un día que podría ser más tranquilo para ellos. Se habla del síndrome de Burnout docente. Este es un síndrome que aparece en los docentes cuando ellos se sienten cansados, frustrados, agotados, o a veces con la percepción de no ser reconocidos o la percepción de que no están haciendo la tarea docente como quisieran, porque existen muchas frustraciones y no logran sus metas. El docente frente a esto puede sentir este malestar emocional y no puede rendir como esperaría que se dé. Si algún docente tiene esta situación o reconoce en él este agotamiento, es importante que pida ayuda. Es importante la ayuda profesional, porque así le puede hacer ver al docente que no solamente su tarea, su rol es ser docente, también es una persona que tiene que gozar de bienestar psicológico y retribuir este bienestar psicológico en sus estudiantes. La vocación del docente va más allá solamente de la enseñanza. Así que recuerden bien que pedir ayuda no es una debilidad, más bien es una forma de autocuidado y una forma de buscar y cuidar tu salud mental. Hoy tengo preguntas
que responder muy interesantes. Tengo la pregunta de Valeria, 28 años, que nos escribe desde Ayacucho. Nos dice: amo enseñar, pero estoy tan agotada que me da ansiedad cada domingo. ¿Cómo saber si necesito parar o solo descansar? En realidad, Valeria, es importante que reconozcas esta sintomatología, este tipo de malestar, porque eso te ayuda a ver que necesitas atenderlo. Probablemente sea una situación de ansiedad si es que ocurre una situación, una percepción de amenaza, de situaciones que podrían generarte cuando empiezas a trabajar, o de repente quizás se trate de un estado de estrés, lo cual implica también, ¿no?, atenderse. Así que te recomendaría que busques ayuda y que de alguna manera soluciones pronto esta situación. Tengo una segunda pregunta, en este caso de Soledad. Ella nos escribe desde Piura y nos dice: en mi colegio se espera que resolvamos también los problemas emocionales de los estudiantes. ¿Está bien esto? En realidad habría que mirar, Soledad, que cuando se dice resolver los problemas emocionales, realmente se está señalando la atención, o es que simplemente se está indicando que es importante que el docente sea capaz de identificar, sea capaz de poder darse cuenta y observar en los alumnos algunos indicadores que podrían ser relevantes y que estuviese señalando problemas emocionales. Si esto fuese el caso, entonces es básico que el docente también reconozca características que podrían orientarlo a que éste pueda derivar a un centro o pueda derivar al servicio de atención psicológica, y de esa manera estamos ayudando. Una siguiente pregunta, ya desde Lima, nos escribe Karina y nos dice: siento culpa por tomar descansos o no revisar tareas a tiempo. ¿Cómo manejar esta culpa sin sentirme menos profesional? Aquí hay un aspecto muy importante, Karin. Es básico tener en cuenta que a veces nos comprometemos en tareas más de lo que nosotros quisiéramos tener la responsabilidad o lo que tenemos por responsabilidad, y nos acercamos a estar haciendo actividades creando de alguna manera una dependencia hacia el trabajo. Esto hace que las personas sientan un sentimiento de culpa cuando no logran ello. Por ello es importante verificar si realmente estamos haciendo una tarea que eleva nuestra responsabilidad o estamos en un plano de crear dependencia hacia el trabajo. Ante estas dos circunstancias es importante también consultar para buscar un bienestar psicológico en nuestra tarea docente. Y también, por último, tengo una pregunta de Renzo, quien nos dice: ¿qué tipo de ayuda psicológica debería buscar un maestro con burnout? ¿Existe algún servicio especializado para docentes? Bien, un maestro que sabe, que reconoce que tiene agotamiento frente a la tarea docente y está pasando por el burnout docente, es importante una atención psicológica, porque requiere que pueda estabilizar ello, organizarse y no sentirse lejano de su tarea o agotado frente a esta tarea. Si es necesario, que tenga una ayuda psicológica de inmediato. Bien, gracias por mandarnos sus preguntas. Recuerden que estamos aquí para responder de manera rápida cada una de las preguntas e inquietudes que tienen ustedes todas las semanas. Hoy en el programa hemos podido, con María del Rosario Rivas Plata, ver lo importante que es la vocación docente y cuánto el docente puede aportar a quienes enseñan. Por ello, cuidar al docente es cuidar a los que aprenden. Cuidar al docente significa cuidar el bienestar de nuestro país, ¿no? Esperemos que este programa les ayude a todos los docentes para que tengan ese fortalecimiento en su tarea docente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cayetanamente, y continúenos viendo por nuestro canal cayetano.plus y escucharnos por Spotify.